volvemos a Australia, donde Anthony Albanese, el primer ministro del país, ha sido reelegido con una victoria clara. Su rival, Peter Dutton, admitió la derrota en unas elecciones marcadas por la sombra de las políticas arancelarias de Donald Trump. Con estos resultados, Albanese se convierte en el primer ministro en 21 años en lograr 2 victorias consecutivas. Ha prometido impulsar las energías renovables y mejorar el sistema de salud australiano. Mi compañera Georgia Thierry ha estado siguiendo todo esto muy de cerca. Georgia, cuéntanos, ¿se esperaba este resultado? Bueno, se esperaba una victoria del laborismo, pero no por una diferencia tan grande. Los resultados que llegan desde Australia son bastante interesantes. Antes del día de la votación, las encuestas daban ventaja al Partido Laborista, pero nadie anticipaba una ventaja tan amplia. Por darte un ejemplo, la cadena ABC, nuestra socia en Australia, prevé que el laborismo obtendrá 85 escaños. Para formar un gobierno con mayoría, se necesitan 76, así que han superado ese umbral con creces. Además, Peter Dutton no solo perdió las elecciones, sino también su propio escaño, lo que representa un golpe fuerte para los conservadores, especialmente porque al inicio de la campaña lideraban en las encuestas. Lo que pocos esperaban fue el llamado efecto Trump, esa influencia silenciosa que se notó durante la campaña. Vimos a Peter Dutton adoptar un estilo muy parecido al de Trump. Al principio eso pareció funcionarle, pero luego, con la creciente incertidumbre sobre las decisiones de Trump en sus primeros 100 días y la imposición de nuevos aranceles, muchos votantes australianos comenzaron a cuestionarse si realmente querían seguir ese camino. Mientras tanto, Albanese ganaba impulso y presentaba propuestas que conectaban con los votantes clave. Ahora, él deberá cumplir con esas promesas. ¿Qué viene a continuación? Básicamente, lo que dijeron durante la campaña, ahora deben cumplirlo. Las medidas para aliviar el costo de vida fueron muy bien recibidas por el público australiano, así que hay mucha expectativa. En cuanto a los conservadores, están en plena fase de reconstrucción. Necesitan un nuevo liderazgo, una nueva estrategia y reflexionar sobre su posición actual. Otro aspecto que ambas fuerzas políticas deben considerar es que aproximadamente 1/3 de los australianos votó por candidatos independientes o partidos menores. Esa cifra revela que hay una gran parte del electorado que ya no se identifica con los 2 grandes partidos. Ahora tendrán que analizar cómo recuperar a esos votantes. Y todo esto se da en un contexto histórico muy particular, ya que por primera vez los votantes de la generación Z y los millennials superaron en número a los baby boomers. Esto nos dice mucho. Esta campaña fue especialmente interesante porque ambos partidos centraron gran parte de su estrategia en el voto joven. Los conservadores lanzaron ataques dirigidos al laborismo, mientras Albanese apareció en numerosos podcasts, buscando conectar con la audiencia juvenil y darles voz. Y parece que eso funcionó. A partir de ahora, si quiere seguir siendo un primer ministro popular, Anthony Albanese deberá mantener esa conexión y fortalecer ese apoyo entre los votantes jóvenes. Es realmente fascinante. Georgia Thierry, muchísimas gracias por explicarnos todo con tanto detalle. Gracias a ti. Gobernador, le agradecemos su tiempo. Gracias por hablar con Newsnight. ¿Puedo comenzar preguntándole sobre su demanda contra el régimen de aranceles de Trump? ¿Hasta qué punto esta demanda representa que usted ha perdido la confianza en el Congreso para ejercer su papel de equilibrio y control entre poderes? ¿Podría decirnos si su demanda refleja su veredicto de que el Congreso ha abandonado su función de contrapeso? Sí, lo mejor de la República Romana, de la democracia griega, del sistema de controles y equilibrios, del Estado de Derecho, de la soberanía popular, todos esos principios de nuestros padres fundadores, como usted bien señala, han sido completamente alterados en este nuevo Congreso. El presidente de la Cámara de Representantes está ausente en lo que respecta a la supervisión, en una amplia gama de temas, pero sobre todo en el tema de los aranceles. El presidente de los Estados Unidos no tiene la autoridad legal, según la Ley de Poderes Económicos de Emergencia, para imponer aranceles. Punto. Por eso fuimos el primer estado del país en presentar esta demanda, y ya ha sido secundada por otros 12 estados, incluyendo ahora también a sectores empresariales conservadores que reconocen los méritos de nuestro enfoque. También me pregunto si usted va a recibir críticas por ser un gobernador demócrata que está demandando a su propio gobierno federal.
Esto forma parte del dilema estratégico para los demócratas, quedarse callados o dar batalla en los tribunales. Mire, el otro lado de esa moneda es ver a un republicano atacando a estados liderados por demócratas, como California. Somos la cuarta economía más grande del mundo, con una producción económica de más de 4 billones con 100.000 millones de dólares. El 40% del movimiento de mercancías en Estados Unidos pasa por solo 2 puertos de entrada, Long Beach y Los Ángeles. En California lideramos en manufactura, innovación, emprendimiento y tecnología. Los impactos de estos aranceles, la imprudencia de estas medidas, afectan de forma desproporcionada a la columna vertebral de la economía estadounidense. Representamos el 14% del PIB del país. Así que, en muchos sentidos, el éxito de esta nación depende del éxito de este estado. Para mí, no se trata de rojo o azul, sino de rojo, blanco y azul. Los Estados Unidos de América deben reafirmarse con una postura coherente, la misma que en su momento nos convirtió en la envidia del mundo. Cuando Trump llegó hace más de 100 días, éramos la economía más dominante del planeta. La economía estaba en auge, la inflación descendía, nuestras alianzas internacionales se fortalecían. Así que este es un momento profundo y con consecuencias importantes. Bien, pero me parece que se desvió de mi pregunta, que era sobre su estrategia. Si usted es percibido como alguien que ataca a su propio gobierno, y si, como dice, esto no va de colores políticos, ¿puede ser honesto sobre los fracasos del Partido Demócrata? ¿Hasta qué punto su campaña desordenada ayudó a crear al 47º presidente? Estamos haciendo un análisis forense de eso, y es una pregunta profunda sobre lo que realmente ocurrió, pero sí, es una buena pregunta. Porque ustedes presentaron como candidato a Joe Biden, y creo que usted tuvo que salir al paso durante el debate, en el que él no pudo expresarse bien. Sí, esa noche fue difícil para todos, especialmente como usted dice, porque yo era uno de sus principales portavoces en ese momento, tratando de defender su postura en directo. Pero mire, yo defendía lo que la administración Biden había hecho para fortalecer nuestras alianzas internacionales, y lo que consideré una clase magistral en políticas internas. Sin embargo, terminamos con una campaña de 107 días con Kamala Harris. Creo que ella hizo una muy buena campaña, aunque difícil. Perdimos. Perdimos el voto popular y también el voto electoral. Fue una derrota aplastante. Y tenemos que ser humildes al respecto, aceptar esa realidad y comprender por qué sucedió. ¿Fue por el castigo al gobierno en funciones? ¿Por la inflación? ¿Por las tasas de interés? ¿Por la inmigración? ¿Porque fuimos demasiado, entre comillas, progresistas? ¿Por las tensiones con Israel? ¿O fue una combinación de todo? Estamos revisando todos esos factores. Pero al mismo tiempo, también debemos hacer frente a los desafíos y los vientos en contra que genera la administración Trump. Pero, ¿no está dejando fuera algo muy importante, gobernador? También presentaron un candidato que no podía hablar con fluidez, ni caminar con seguridad, ni montar una bicicleta. Cuénteme, ¿qué sentía Gavin Newsom cuando tuvo que explicar ante periodistas de todo el mundo por qué el presidente de Estados Unidos no podía completar una frase? Fue, evidentemente, un reto muy grande durante ese debate. Pero si me pregunta por mi alma, y le agradezco que lo haga, le diré que mi interacción personal con el expresidente Joe Biden, quien no fue nuestro candidato esta vez, me dejó claro que, y lo que esas decisiones implican respecto a su determinación de continuar con la campaña o de finalizarla, como finalmente hizo, es algo que nunca anticipé. Punto final. Le estaría mintiendo si dijera lo contrario, y no le voy a mentir. En lo que respecta a mi interacción directa con Joe Biden, nunca hubo ninguna señal que sugiriera un deterioro cognitivo, al menos no en el grado que vimos esa noche del debate. Fue un momento difícil y, por supuesto, en las semanas siguientes, ese instante se transformó en una decisión monumental. Decidimos pasar el relevo, y Kamala Harris, como vicepresidenta, se convirtió en nuestra candidata. Volviendo a mi pregunta anterior, ¿cómo se llegó a una situación en la que los estadounidenses tuvieron que elegir entre el candidato A y el candidato B? Una campaña débil y mal ejecutada por parte de su partido contribuyó, en parte, a la elección del 47º presidente.
Creo que fueron muchas las condiciones. Había factores preexistentes y también muchos retos coyunturales relacionados con los vientos en contra, las cicatrices que dejó la inflación y los desafíos derivados del costo de vida. Por supuesto, esos efectos se sintieron en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Pero dicho esto, nuestras circunstancias eran ciertamente únicas. Como ya dije, se necesita humildad y dignidad. Perdimos. Él ganó. Punto final. Y debemos asumirlo. Tenemos que fortalecernos y hacerlo mejor. Pero usted ha dicho que los demócratas tienden a hablarle a la gente desde arriba. Solo busco un par de frases para los televidentes británicos que quizás no estén tan familiarizados con su franqueza como los estadounidenses. Sea directo con los británicos, los demócratas cometieron un grave error. Bueno, perdimos, y no supimos presentar nuestro mensaje. No conectamos con la gente donde realmente está. Y ahora mismo, la gente no confía en el Partido Demócrata. Amo a mi partido, pero tenemos que asumir esa realidad. Hay encuestas recientes que lo reflejan claramente. Para que los oyentes y espectadores lo comprendan, y agradezco su pregunta, estoy intentando ser lo más sincero posible. Nuestra aprobación estaba en el 27% en Estados Unidos. Incluso entre los propios demócratas, muchos no sienten entusiasmo por el partido. Eso está empezando a cambiar. Trump es el obstáculo en el camino, pero también es el factor que nos obligará a reencontrar nuestro rumbo. Aún así, debemos reconocer que, para muchas personas, una mayoría de quienes votaron, no dimos la impresión de tener sus intereses en el corazón. Tenemos mucho trabajo por delante para reconectar con esas personas y volver a encarrilar a nuestro partido. Gracias por aportar datos. No sirve de nada que yo le interrumpa desde el Reino Unido. Y al otro lado de esa cifra, mientras que el 27% aprueba el trabajo de los demócratas en el Congreso, el 37% aprueba el de los republicanos. Ya hemos hablado de la magnitud del problema. Ahora, miremos hacia el futuro. Se habla mucho de un intercambio, que Kamala Harris se presente a la gobernación de California, y que usted, gobernador Newsom, se postule a la Casa Blanca en el año 2028. ¿Nos da usted esa primicia esta noche? Lo agradezco, pero no sé nada sobre ese posible intercambio. Esa sería una decisión de la gente a la que represento actualmente en el estado de California. No conozco el estado mental de la exvicepresidenta. Es una amiga cercana, una aliada. Hace 72 horas estuve con su esposo, para ser totalmente transparente. Y él no me dio ninguna pista sobre la decisión que ella podría tomar. Hace unos días, ella dio un discurso que atrajo algo de atención en San Francisco, pero no dejó muchas señales claras sobre cuál será su decisión. Por mi parte, tengo 18 meses más de mandato, y veremos a dónde me lleva el destino. ¿Y ese destino podría llevarlo a la Casa Blanca? ¿Se postularía? Bueno, estuve en la Casa Blanca con el presidente Trump durante 90 minutos como gobernador. Podría estar allí en muchos otros roles. No lo sé, sinceramente. Me importa profundamente mi estado. No quiero ser uno de esos políticos que divagan o intentan esquivar la pregunta. Honestamente, no sé qué depara el futuro. Tengo opiniones firmes sobre el estado actual de mi partido, como usted mencionó, y le agradezco que lo reconozca. He sido muy franco al respecto, y eso ha sido recibido tanto positiva como negativamente en algunos sectores de mi partido. Solo intento ser honesto sobre lo que siento y también asumir mi responsabilidad en lo que respecta al estado de nuestro partido, no solo al estado de nuestra nación. Déjeme hablar de su historial, porque eso sería importante si algún día se postula. Sus críticos se refieren a California como un fracaso californiano, y usted está especialmente bajo fuego por su gestión en la lucha contra los incendios forestales mientras los embalses estaban en reparación, y por su manejo del problema de las personas sin hogar, cuyas cifras han aumentado en la dirección equivocada. Como hombre al que los votantes le han confiado una mansión, la mansión del gobernador, puede dormir tranquilo por las noches cuando pasa al lado de estadounidenses vacíos, como zombies, bajo los efectos del fentanilo. ¿Tirados en sus aceras? Sí, es vergonzoso lo que está pasando en las calles y aceras. He sido el gobernador más vocal en la historia de California sobre este tema.
Cuando llegué al cargo, no existía ninguna estrategia ni plan claro sobre personas sin hogar. Desde entonces, hemos logrado sacar a 68,000 personas de las calles. Cabe señalar que, antes de mi llegada, hubo un aumento del 50% en 5 años en el número de personas sin hogar en California. El año pasado, 44 estados tuvieron un crecimiento mayor en ese problema. Nosotros logramos cifras históricamente bajas en personas sin hogar veteranas y hemos hecho un progreso enorme con las personas sin refugio. Por fin, estamos avanzando en la dirección correcta. Pero es una crisis vergonzosa que lleva décadas gestándose. Asumo la responsabilidad de los últimos 6 años, pero también estoy orgulloso de haber sido el autor de muchas estrategias que, creemos, están teniendo efecto. Y esto apenas comienza. Ahora bien, permítame añadir esto, somos la 4ª economía más grande del mundo. Acabamos de reafirmar esa posición. Nuestra población sigue creciendo. Dominamos en cada sector clave. Tenemos más empresas del Fortune 500 que cualquier otro estado, lideramos en comercio bilateral, ciencia, ingeniería, premios Nobel y capital de riesgo. Todo eso es cierto. Y en cuanto a los incendios forestales, estamos orgullosos de tener la flota de lucha contra incendios más agresiva del país. Reconozco la devastación que provocan esos incendios, pero también debe reconocerse que teníamos 110 camiones preparados con antelación. Estuvimos en el lugar de los hechos en 90 minutos. Esa devastación es muy real y cruda. Y estamos haciendo todo lo posible para ayudar a esa región a recuperarse. Ahora, antes de que me despida para que usted pueda seguir elogiando a California, sé que la lleva profundamente en el corazón y que se siente muy orgulloso de quienes luchan contra los incendios. Déjeme hacerle una pregunta sobre la política no convencional. Acabamos de tener una elección en el Reino Unido que muestra que los grandes partidos tradicionales, con siglos de historia, ya no logran conectar con votantes que obtienen sus noticias de opiniones, de lo que otros piensan. ¿Eso explica en parte su nuevo podcast? ¿Está tratando de llegar directamente a los votantes? ¿Quiere declararse esta noche en Newsnight como un gobernador conservador curioso, señor Newsom? Ríe, bueno, ni siquiera tengo que declararlo. Siempre he sido conservador en algunos aspectos. Estoy abierto al debate, interesado en las pruebas. No soy un ideólogo. El éxito deja pistas, y yo sigo esas pistas. Para dar un poco de contexto a su audiencia, soy empresario. Empecé desde cero al salir de la universidad, con un empleado a tiempo parcial. Llegamos a tener unos 1,000 empleados, 21 negocios. No lo digo para impresionar, sino para dejar claro mi compromiso con la empresa privada. Soy un demócrata pragmático. Progresista en temas sociales, sí, pero muy pragmático en lo fiscal y en mi visión sobre el sector privado. Dicho esto, busco inspiración donde la encuentre. Eso es parte de mi espíritu emprendedor. Por eso creé un podcast. Tuve la oportunidad de sentarme con Charlie Kirk, que ha sido muy influyente dentro del Partido Republicano y el movimiento MAGA. También conversé con Steve Bannon, quien, en cierto modo, anticipó lo que ahora estamos viviendo, la imprudencia de estas políticas arancelarias. Creo que es importante que ambos partidos participen en diálogos civiles. Ese es el enfoque de mi podcast. Sí, la polarización es aterradora. Pero también es cierto que, con Steve Bannon, usted está bromeando con Bannon, un hombre que asegura que la elección fue robada, que defiende a los del 6 de enero. Está muy bien dialogar, pero los hechos siguen siendo hechos, ¿no es así? Sí, claro que lo son. Él tiene los hechos equivocados. Cree que la elección fue robada, y no lo fue. Y en nuestra conversación, él mismo reconoció que tenemos desacuerdos fundamentales en ese tema. Pero mire, también creo que es importante iluminar esos puntos. Ambos partidos deben dar visibilidad a las figuras clave del otro lado. Nos estamos encerrando en silos, y eso no es sano para ninguna democracia en el mundo. No se trata de dar plataformas, sino de dialogar. Creo que debemos hacerlo de forma civilizada. Podemos debatir con fuerza, discrepar abiertamente, pero también mostrar humanidad, buscar entendernos unos a otros. Eso es vital.
Y lo es aún más debido a la violencia impactante que ha entrado en su sistema político. Joe Shapiro, gobernador de Pensilvania, sufrió un incendio en su casa. Su amigo, la familia Pelosi, fue atacada en su hogar. El presidente Trump, su rival político como candidato, recibió un disparo. Le pregunté antes si la crisis de personas sin hogar le quitaba el sueño. ¿Y la democracia? ¿La seguridad de los políticos en Estados Unidos le quita el sueño también? Sí, sin duda. Esto tiene que ver con el espíritu de lo que intentamos hacer aquí. No se trata de hablar desde arriba, de gritar por encima de los demás, de esa falta de humanidad que se ha normalizado. Todos queremos sentirnos seguros. Todos queremos respeto, civismo, compromiso. Todos queremos formar parte de algo más grande que nosotros mismos, una causa. Y yo quiero volver a encontrar esa causa. Los Estados Unidos de América. Queremos amar y ser amados. Todos amamos a nuestros hijos, a nuestras comunidades. Así que, sí, creo que el servicio, el civismo, la gracia y la humildad son principios fundamentales. Y no estamos viendo mucho de eso en nuestro discurso político nacional. Ya sabes, no se trata de lo que te sucede, sino de cómo respondes ante ello. Y yo estoy tratando de responder de una forma distinta. Dicho eso, también enfrentamos oposición. Represento un estado con una población mayor que la de 21 estados combinados, el estado menos alineado con Trump. Presenté 16 demandas contra su administración. Pero al mismo tiempo, estoy casado con una gran familia republicana. Tengo un profundo respeto por personas con las que no estoy de acuerdo. De hecho, las amo. Y ese es mi enfoque. Creo que todos podemos hacerlo mejor desde esa perspectiva. Porque esta violencia es vergonzosa, no importa de qué lado del espectro político ocurra. Se han escrito cosas sobre usted que no voy a leer en voz alta, pero me pregunto si teme por su propia seguridad. ¿Teme usted por su vida? No tiene idea de lo que vivo. Créame. Es algo muy serio. Y lo dejo ahí. Lo tomamos extremadamente en serio. Solo puedo decirle que lo siento mucho por usted y por su familia. No puedo imaginarlo. Y creo que todos, como personas que deseamos una sociedad civilizada, sentimos lo mismo. Pero insisto, ¿teme usted por su vida? Mire, me siento afortunado porque hay mucha gente que me respalda. Pero también soy consciente de que muchas otras personas no tienen ese nivel de apoyo. No soy ingenuo al respecto. El divorcio no es una opción. Todos estamos en esto. Como dijo el Dr. King, un ícono estadounidense, estamos conectados por una red de interdependencia. Todos estamos juntos en esto. Y ese es el espíritu que debemos recuperar. Este es un momento serio, muy serio. Nuestra democracia está fracturada. La gente está enfrentada. Volvemos a este esquema del todo o nada, del yo primero, y eso es lo que tiene que cambiar. Empatía, cuidado, compasión. No se trata solo de poder, dominación o agresión. Los verdaderos superpoderes son la empatía, el cuidado y la compasión. Y quiero que vuelvan a formar parte de nuestro discurso político. Hablando de seguridad, hoy 2 californianos están en las noticias, Harry y Meghan. El príncipe Harry quiere, según él, un mejor acuerdo de seguridad con el Reino Unido. ¿Cree usted que su país ha tratado bien a este miembro de la familia real? Soy un poco parcial. Y lo digo en serio. Literalmente no he prestado suficiente atención a cómo lo está manejando su país. Pero diré esto, son residentes orgullosos de California, y yo estoy orgulloso de que lo sean. He llegado a conocerlos. Y hablando de incendios forestales, quiero que sepa que, sin buscar atención, una de las primeras personas que vi como voluntarios, horas después del incendio, fue el príncipe Harry y su esposa. Fue un motivo de orgullo. No tenían por qué estar allí. Y no era la primera vez. He tenido entre 10 y 11 experiencias similares en las que el príncipe y Meghan han aparecido. Eso es lo único que puedo añadir a esta conversación. ¿Qué hacían exactamente durante la crisis de incendios? Hacían 2 cosas.
Estaban apoyando a los equipos de emergencia, con quienes tienen una conexión especial, y también se presentaban en las comunidades, sin que nadie se los pidiera. Entregaban suministros, preguntaban cómo podían colaborar con los bancos de alimentos y en la distribución de ayuda. Lo vi también durante las inundaciones en Santa Bárbara, y en otros incendios que no recibieron tanta atención. En ocasiones, el príncipe me ha contactado por otras causas, preguntando cómo podía involucrarse sin generar atención mediática. Y para mí, eso es una prueba de carácter. Esa ha sido mi experiencia directa. Todo lo demás, lo dejo a opiniones más objetivas. 2 preguntas finales, una política y una sobre el gran Estado dorado. Comencemos por la política. Al principio de esta conversación, usted dijo que tal vez los demócratas fueron demasiado progresistas. ¿A qué se refería con eso? Bueno, no lo sé exactamente. Hay muchas teorías sobre lo que pasó. ¿No logró conectar con los votantes? ¿No se distanció lo suficiente de Joe Biden en ciertos temas y mostró independencia? Hay muchas teorías, incluyendo las relacionadas con políticas sociales, DEI, CRT y otras siglas que fueron utilizadas como armas por la derecha. Temas de género, deporte trans, cirugías, todo eso fue resaltado durante la campaña. Y creo que, si queremos entender con honestidad lo que pasó, y esto es crucial para el Partido Demócrata, no podemos negarlo. Si no entendemos lo que ocurrió, no podremos ganar la próxima elección. Tenemos que comprender por qué perdimos la anterior. Ese es uno de los puntos a considerar. No me gusta cómo algunas personas le hablan desde arriba a la comunidad trans. Dicho eso, tengo una diferencia de opinión que ha llamado la atención aquí en Estados Unidos respecto al deporte trans, pero uno puede expresarla con humildad y respeto y aún así respaldar a esa comunidad. Ese es el equilibrio que espero que podamos alcanzar dentro de nuestro partido. Por último, Winston Churchill, el líder británico en tiempos de guerra, dijo que los estadounidenses siempre hacen lo correcto, al final. Muchos admiradores de su país aman el optimismo, los cielos azules infinitos, pero ahora vemos una política polarizada, caótica. ¿Aún así me llevará usted a esa ciudad brillante en la cima de la colina? ¿A esa California de orgullo y esperanza? Claro que sí. Vivo en la antigua oficina de Ronald Reagan. La costa de los sueños. Está el sueño americano, pero solo hay otro estado que también se asocia a un sueño, y ese es el sueño californiano. Y mire, en el espíritu de Churchill, en el espíritu del juez Brandeis, en una democracia, el cargo más importante no es el de presidente, ni el de gobernador. El cargo más importante es el de ciudadano. Y ese cargo sigue vivo y fuerte en Estados Unidos. Y eso se está viendo. Donald Trump activó el sistema inmunológico del país. Tuvimos un momento de resignación después de su elección, pero ahora la gente vuelve a levantarse. Y creo que eso es sano, en ambos lados del espectro político. Nunca subestime esta democracia. Gobernador Newsom, gracias. Gracias a usted.